Hola a todos y todas, bienvenidos un jueves más aquí a Vegan 3 Chic. Bueno, como podéis ver, este vídeo es un poquito más improvisado, vamos a llamarlo así, aquí en pijama y antes de irme. Pero bueno, para todos los que me seguís por Instagram, para los que no os dejo por aquí abajo mis redes sociales, habréis visto que bueno, recientemente decidí estar unos días off de las redes. Esto no fue directamente porque decidiera hacer ningún challenge de estos que se llevan ahora, que me parecen muy buenos, por cierto, de estar a lo mejor varios días sin redes sociales ni nada, sino simplemente fue algo que ocurrió, pero tras ver lo positivo y las buenas cosas que me han ocurrido, sobre todo mentalmente, tras hacerlo, pues he querido hacer un pequeño vídeo para aquellas personas bueno, que les pueda ser de ayuda, o incluso si han pasado por algo parecido, me encantaría que me lo dijerais por aquí abajo, porque es cierto que al principio dije, ostras, a ver si es que voy a estar yo un poquito mal de la chaveta. Así que bueno, os comento. Bueno, por distintos temas personales, que tampoco es algo que tenga que comentar aquí, pero la verdad es que estuve pasando pues recientemente por mucha presión, por diríamos ansiedad. Entonces yo tampoco me daba cuenta que realmente estaba utilizando las redes sociales para un poco evadirme del tema, ¿no? Como un poco para sentirme bien, pues pasar mucho más tiempo en redes sociales, tanto incluyo ahí WhatsApp también. Entonces al final llegó un punto en el que realmente no sé qué me pasaba, pero notaba como mucha presión, o sea, interiormente, ¿no? Entonces pensé que, bueno, que llegó un momento en el que exploté, no quería hablar con nadie, no quería saber nada de nadie, y entonces decidí pues desinstalarme todo, incluso WhatsApp. Evidentemente avisé a la gente más cercana para que no se preocupara, y estuve pues varios días. Me planteé estar 3 días, una cosita así, a ver si se me pasaba. Y la verdad es que ha sido increíble. O sea, ha sido una sensación de paz. A día de hoy he dejado de seguir a todo el mundo. No quiere decir que no vaya progresivamente luego a seguir a aquellas personas que generan un contenido que me gusta mucho y que creo que es valioso. Pero he necesitado a día de hoy simplemente entrar para generar contenido y poder compartir con los demás, pero ir poco a poco cogiendo buenos hábitos a la hora de lo que es coger toda la información. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos expuestos y expuestas a constantes estímulos que al final terminan generando una sensación, a mí por lo menos, de estrés. Porque claro, se junta pues el trabajo, los estudios y a día de hoy las relaciones que tenemos con el resto de personas, incluido familias, pareja, amigos, se basa tanto en este aparato al que estoy hablando ahora mismo, que es mi teléfono, que yo grabo los vídeos así, que realmente sin querer nos pasamos muchísimas horas. A día de hoy, si tenéis un iPhone o si tenéis alguna aplicación que os dice, podréis comprobar el tiempo que os paséis al día en este tipo de apps y vais a daros cuenta de que da mucho miedo. Estamos hablando de que a lo mejor yo, bueno, me pasaba, no sé, 2 horas al día en conjunto con redes sociales y WhatsApp, porque claro, entras un momentito, miras una cosa, vuelves a quitar. Eso estamos hablando de que, bueno, podría aprender un nuevo hobby, ¿no? A lo largo del día para esto. Y luego también lo malo que tiene también, porque yo lo veo una herramienta muy útil para comunicarte, pues para poder generar contenido, como hemos dicho, es el tener en cuenta que tenemos que ser nosotros y nosotras las que controlamos este medio, porque si no, al final llega un punto en el que si te dejas llevar, te controla. O sea, literalmente yo me he dado cuenta estos días que entraba por inercia y miraba la hora del teléfono y digo, vale, si no tengo ninguna aplicación, no tengo nada que ver en el teléfono, pero sin querer tenía esa inercia de que algo estaba ocurriendo, de que sin querer cada ciertos minutos tenía que mirar el teléfono, y eso sinceramente a mí me parece algo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos expuestos. Por ejemplo, yo considero, a mí, de todas las redes sociales, la que más me gusta sin lugar a dudas es YouTube. Me gusta muchísimo porque aprendo muchísimo de YouTube, pero con la que he descubierto que tengo un problema es con Instagram, porque es como que hay mucha información diaria, mucha gente todos los días habla por los stories. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que automáticamente recibimos muchísima información y quieres saber de todo,
te comparas también. Yo, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que, no en el mal sentido, porque a mí me encanta compararme con gente con la que puedo aprender, pero sino inconscientemente me metía muchísima presión a mí misma de esto no lo estás haciendo bien, tendrías que esforzarte más, mira estas personas, jolín, pues son mucho más sanas que tú, o mira, hacen menos plástico, son más, no sé, con todos los valores que yo tengo, pues es como que me metía muchísima más presión sin darme cuenta inconscientemente. Luego también me afectó mucho a la hora de relacionarme con la gente. Me estaba dando cuenta que realmente tenía que había un problema en ese sentido, ¿no? En cómo me estaba relacionando un poco con mi entorno y las redes. Entonces, a ver, sobre todo, os lo digo como mi opinión personal, os aconsejo de todo corazón tomaros un break cuando lo consideréis. No estoy diciendo que dejéis de seguir a todo el mundo ni nada por el estilo, ni incluso que os paséis tantos días como yo, ni más ni menos, los que vosotros consideréis, pero simplemente que os planteéis si estáis teniendo una relación sana con vuestro teléfono, porque os puede cambiar mucho, os lo aseguro. Incluso a lo mejor no os estáis dando cuenta de que puede ser un problema, ¿no? Y no os dais cuenta de que está incrementando a lo mejor esa ansiedad o incrementando esa sensación que tenéis. Y a mí me ha sido muy útil. Ahora en julio me iré también de retiro, ya os comentaré, en la que estaré mínimo 10 días sin teléfono, así que creo que va a ser una experiencia también muy gratificante. Y a día de hoy pues me he puesto unos pequeños hábitos que quiero seguir, ya os diré qué tal, para básicamente pues gestionarlo de una forma más idónea, ¿no? Porque yo me encanta, creo que es una red, siempre lo he dicho, una herramienta de comunicación impresionante, siempre que nosotros controlemos eso y no nos controle a nosotros. Incluso nos puede afectar, como fue mi caso, en el tema, pues ya en mi vida personal, ¿no? A mí yo admito que me afectó anímicamente a mí en algunos aspectos y también en cómo yo me relacionaba con los demás. Modifiqué mis conductas, no supe llevarlo bien y por eso ahora estoy en ello. Así que agradecería muchísimo si me pudierais decir si alguna de vosotras os ha ocurrido, si habéis tomado alguna vez un break también de redes sociales, de WhatsApp, si os lo habéis planteado, si pensáis que en algún momento habéis sentido ansiedad o alguna sensación que pensáis que puede ser a través de este teléfono. Si no, si pensáis que no tengo nada de razón, decídmelo. Yo no soy perfecta, lo sabéis, siempre utilizo este canal para compartir con vosotros y vosotras experiencias y que podamos crecer todos juntos, y a día de hoy me parece que es una cosa que quiero hacer este año, quiero modificar eso. Y también, como último comentario, deciros que recordad siempre que al otro lado hay alguien. A lo que me estoy refiriendo es que siempre que enviéis un mensaje, sobre todo a mí que me ha pasado, ¿no? Mensajes negativos, que ahora lo gestiono mejor, pero recordad siempre que hay otra persona al otro lado, que lo que estáis haciendo, tal mensaje sea positivo o negativo, se lo estáis enviando a otra persona, que lo que hagáis por redes sociales debería ser un reflejo de lo que vosotros sois en la vida real. No porque estéis utilizando una pantalla es una forma más light de decir algo. También está bien o mal lo que estáis haciendo mediante estas plataformas, y que, por supuesto, aparte de eso, todo lo que veáis, todo el contenido que veis ha sido preparado, ¿vale? Por lo que recordad que no es todo tan perfecto como se ve, ni es todo tan malo como se ve, ¿no? Sino que hay que verlo únicamente para utilizarlo como una motivación, pero nunca como algo malo. En el momento en el que eso os genera algún problema, lo mejor es que reduzcáis el consumo y que poco a poco cojáis nuevos hábitos. Así que bueno, espero que esto os pueda servir sobre todo para aquellas personas que hayan experimentado algo igual. Me encantaría saber vuestra opinión. En nada nos vamos a Japón, así que prepararé unos vídeos muy chulos del viaje, y también tengo otros pensados que no he podido hacer, pero lo haré en breve. Así que nada, os quiero muchísimo y eso.